Bon dia a tots i benvinguts al nou capítol de casa nostra. Avui ens trobem en la seu del Lliri Auder per a promocionar el nou torneig solidari que va tornar a terme en la societat. Nosaltres tenim Sergio Ballester, com sempre. Amic Quique, ¿cómo estem? Todo bien, ya volvemos otra Ya vez tornem de a nou, otro programa. A Sí. tope. Bueno, y tenemos un invitado súper especial, ¿no? Don Sergio Ballesteros, flamante, bueno, un flamante jugador del Levante, histórico jugador del Una Levante. referència per a molts. Sí, y ahora, bueno, aquí de director, ¿no, Sergio? En el Giria. Bueno, no, estamos en la junta directiva. Sí, La yo junta- estoy en la junta directiva, sí. Bueno, claro, en la junta directiva, que me había liado un poco. Sí, sí. Bueno, aquí, ¿de qué venimos a hablar? A veure, jo venia a parlar sobretot una de les iniciatives més interessants que s'ha dut a ser en els últims temps i, bueno, per desgràcia no, per donar solució al gran drama del nostre temps que és la Dana, no? Una iniciativa totalment loable que és el torneig benèfic d'Amics Solitaris. Sergio, volíem preguntar-te com va néixer la iniciativa del torneo. Pues mira, la iniciativa nace un poco por la necesidad. Yo creo que hay ha habido un sentimiento común desde el minuto uno yo creo que por parte de todos los valencianos, de ayudar y colaborar. Se vio con los voluntarios en el primer momento y luego con diferentes iniciativas, ¿no? Entonces, nosotros, cada uno individualmente ha hecho lo que ha tenido que hacer, pero como club estuvimos siempre dándole una vuelta a ver de qué manera podíamos hacer algo, ¿no? Y aparecieron dos amigos que empujaron, digamos, empresarios, gente con ganas de ayudar, que empujaron, ¿no? Y esa iniciativa nace de ellos, junto con nosotros, a través de la plataforma del Club de Fútbol Giria, ¿no? Del Giria. Y bueno, a partir de ahí arranca todo, hablamos con Albelda, yo hablo con Albelda, le gusta mucho el proyecto y nos ponemos en marcha. Y bueno, para quien no sepa mucho cómo va el torneo y tal, si nos podrías poner un poco en contexto de quiénes son los equipos que van a participar y un poco el formato del torneo, cómo va a ser. Bueno, el torneo es un torneo el sábado 19 de abril de prebenjamines de primer y segundo año y de benjamines de primer y segundo año, solo, es el sábado. Y el domingo es solo alevines de primer y segundo año. Y los equipos, hay un montón de escuelas, o sea, hay un montón de escuelas que ya se están apuntando, hay gente que está confirmando a última hora, pero vamos, el torneo está en marcha, se va a cubrir perfectamente, está todo programado. Y las escuelas son, pues, algunas escuelas afectadas, otras escuelas digamos, de grupos donde el Liria no está habitualmente o sí, o sea, hemos intentado cubrir lo máximo posible de todas las zonas para que un poco todo lo que es Valencia esté cubierto. Pues son 56 equipos en 2 días. O sea, Es una barbaridad de equipos. el torneo es muy grande y claro, buscamos un poco representatividad de un poco de todas las zonas. Però quins problemes heu trobat a l'hora d'organitzar un torneig? Ara mateix esteu encara muntant-lo, però clar, quins problemes esteu trobant a l'hora d'organitzar una cosa que realment és molt gran? Estàvem parlant de no sé quanta Sí. gent penseu reunir així. Aquí estamos pensando que seguramente el sábado estaremos alrededor de 2.000 personas y el domingo quizá algo menos, pero alrededor, ¿no? Entonces, claro, esto es un trabajo de locos para todos, ¿no? Pero bueno, desde el momento que se puso la iniciativa en Junta Directiva, bueno, fue unánime, todo el mundo dijo que sí, que adelante. Y ahora, pues bueno, necesitamos por parte del ayuntamiento, bueno, también desde el minuto uno nos han brindado toda la ayuda posible, van a adecuar las instalaciones lo mejor posible con el tiempo que hay para poder hacer las cosas, pues, que al final la imagen de Liria y del Canó, ¿no? De las instalaciones de Liria, pues salgan bien paradas y que la gente venga y esté a gusto. Y luego, pues bueno, al final es recaudar fondos, ¿vale? Lo máximo posible, todo muy transparente. Se ha creado una cuenta especial, ONG, desde el Liria,
para recaudar fondos que irán destinados. Estuve reunido con Salva Gomar para un poco trasladarle la iniciativa y lo canalizaremos todo a través de Federación y buscaremos la mejor opción para ese destino final, que será todo muy transparente en cuanto a los ingresos, que publicaremos habitualmente cómo van las cuentas, y al destino. Hay una cuenta de Instagram que lo lleva Claudia, que ella es la que irá publicando constantemente, y luego cuando se llegue al final, pues se hará un resumen de todo el dinero que se ha recaudado entre Bizum, torneo y donaciones particulares de empresarios que van a hacer donaciones, y haremos una foto finish y llevaremos un talón y lo publicaremos. Llevaremos un talón para la Federación y seguramente ahí ya tendremos el destino, ¿no? El destino final, que no lo quiero adelantar, pero lo tenemos claro. Hombre, yo entiendo que serán las instalaciones, ¿no? Deportivas de los clubes que han sido afectados por la Dana. Sí, no, es para una instalación deportiva de un club afectado por la Dana. Claro. No lo quiero adelantar porque todavía no eso, pero es un final muy concreto, muy específico y se va a poder ver. O sea, y de hecho iremos a grabar cómo están esas instalaciones y para que la gente... O sea, farà un seguiment, no?, de com estan els diners en el Y luego, y cuando se hagan los pagos y se pongan en las obras, pues también haremos para que, bueno, que la gente vea que su dinero va a algún sitio, ¿no? Que no tiene, que tiene un fin concreto, ¿no? Que es muchas veces la duda que tenemos todos los que queremos ayudar, que a veces no sabes dónde va. Com per desgràcia ha passat en moltes iniciatives y ONGs, claro. Sí, creo que sí estáis haciendo un ejercicio de transparencia muy importante para que la gente, pues eso, se fíe, ¿no? Sí, no, a ver, yo creo que en esto somos muy serios y vamos a ser muy serios porque creo que es la clave un poco de lo que es el voluntariado. Si alguien que quiere ayudar en algo ve que donde ayuda o colabora no hay nada transparente, la verdad es que no, o sea, es que es algo que es fundamental para estos tipos de proyectos, ¿no? Y Sergio, vale, el torneo está destinado, pues el fin es pues ayudar, ¿no?, a los clubes pues, de la Dana y tal, y recaudar fondos. Y creo que nunca se ha hecho un torneo tan grande, ¿no? Aquí en Giria, de 56. No, tan grande. O sea, se han hecho no. torneos, pero no de tal envergadura, creo. No, tan grande no se ha hecho. Se han hecho torneos, pero bueno, Pepe Valls, pero tan grande y 2 días, no. Vale, si tiene mucho éxito este año, ¿crees que aunque sea para otros fines, otros años, se puede repetir? ¿O Sí, es especial simplemente de este año? Es especial, no, es algo especial, porque el tema es que, o sea, es una cantidad de trabajo tan grande y lo hacemos de manera voluntaria todos, que pedir esfuerzos todos los años a todo el mundo Ya, claro. es complicado, pero Quizá bueno, puede marcar si un sale, precedente. ¿eh? Puede marcar un precedente, Sí, quizás para... si sale todo como esperamos que salga y es un éxito, porque es un éxito, o sea, toda la gente que porque aquí vamos a montar un salao importante, ¿eh? Ya no solo de fútbol, sino es casi un acontecimiento gastronómico, ¿eh? O sea, Gastronómico. sí, van a venir food trucks de Champion Burger. Vamos a traer un cocinero maestro importante. O sea, va a haber, o sea, también que ya no solo... o sea, queremos que sea un acto para que los niños pasen un fin de semana de fútbol, que compitan, que se lo pasen bien y que además sea un espacio de familia. Claro, bueno, te vamos a preguntar ahora, Castedillo, eso, si iban a haber más cosas diferentes, más actividades aparte del fútbol, y por lo que veo, sí, las food trucks que estás comentando. Sí, eso va a haber y bueno, y alguna cosa más. ¿Alguna sorpresa? Alguna sorpresa que iremos anunciando Bueno, poco ya a poco. que la gente venga y no que no vea- la cuentes ahora. Que se apunte en el Instagram, que vea y que siga, es @torneo amigos solidarios, y que se apunten y que vayan viendo todos los que se van publicando.
Ara que ensenyarem el cartell, no? Podem veure que en el cartell posa col·laboració en fila 0 i el Bizum, no? El que poden enviar. Quines formes té la gent que igual no pot vindre o vol col·laborar per a poder aportar diners o ajuda? A ver, el Bizum, cuando uno va a hacer un Bizum normal, es pone el teléfono y ya está. En este caso es una ONG, o sea, cuando tú pones Bizum tienes que marcar la opción ONG. Y ahí, poniendo el número, el 11359, ahí ya te da la opción. Y bueno, y cualquier colaboración es bienvenida. Y luego eh, hay un número de cuenta que son en la cuenta oficial también está, que si alguno quiere hacer una aportación extraordinaria, pues también lo puede hacer. Y ya no solo en un tema económico. Es decir, cualquier colaboración que puedan hacer de cualquier sentido para ese día, ese acto, cualquier empresa, cualquier persona que quiera hacer una donación de algo, pues se puede hacer rifas, se puede hacer, o sea, todo eso estamos montando todo y todo es bienvenido, o sea, no es solo dinero, ¿no? Com ha sigut la resposta local, no? A aquest tipus d'iniciativa? Tema ajuntament, comerços, Pues mira, associacions... ayuntamiento, ya lo has visto hoy y pues muy bien. Un recibimiento además, puertas abiertas, facilidades absolutas, difusión. Y Y yo es que creo es que algo sí, que beneficia a la ciudad. yo creo que es algo importante. Yo Mm. es que nosotros llevamos aquí, bueno, yo llevo viviendo aquí ya casi 10 años, ¿no? Y, y siempre digo lo mismo. O sea, creo que Liria tiene un potencial tremendo, ¿no? Y creo que tenemos que sacarle jugo a Liria, que es capital de comarca, y yo creo que tenemos que hacer muchas cosas para que Liria esté en el mapa, ¿no? Y para que se vea que en Liria se hacen cosas así, ¿no? Y bueno, esta es una de ellas. Y luego comercios bueno, poco a poco todo el mundo hace lo que se puede. O sea, no, aquí obligación no hay ninguna, ¿no? No, desde luego, yo creo que es una gran iniciativa porque además, pues el Cano, ¿no? Tiene unas instalaciones joder, que muchos clubes envidiarían, ¿no? Que al final, pues tienes 3 campos de fútbol, pistas de pádel, ¿no? Y poder hacer algo así, sacar partido como tú estás diciendo, para una ciudad como es Giria, que no solo esto tiene el pabellón y tal, pues darle más usos aparte, pues del fútbol, como este fin solidario, ¿sabes? Y toda la gastronomía que has dicho y demás, ¿no? O sea, es una muy buena iniciativa. Sí, yo ya te digo, yo espero que la gente que venga, pues ya te digo, pasen 2 días a gusto, que sus hijos compitan, que se lo pasen bien. Y que se pueda llegar a la cifra que sea, la que sea, y a la cifra que sea al final, sea cual sea, poco, mucho o muchísimo, la que sea, será bienvenida y un poco ese es el fin, que sea un día de juntarnos para un fin bonito y mientras los niños los tenemos entretenidos jugando al Claro. fútbol. También ayuda un poco a visibilizar más el problema de la Dana, porque ¿nota la impresión, Castillejo, como que se ha dejado un poco de hablar? Sí, com quasi... Han pasado los meses, ¿no? Claro, com qualsevol gran drama, no? O sigui, que estem visquent en la nostra societat, sí que és veritat, n'hi ha una expectació molt gran a nivell mediàtic i després tot això se va oblidant i sols se recorda la gent que realment patís dia a dia, no? O sigui, la gent de... Precisament, els clubs que de repente d'un dia cap a un altre no tenen camp, no tenen vestuaris, no tenen... Ja no, és que no tenen ni camp, no tenen ni camí per plegar a lo que era el camp. A Pues, cientos clar, de niños del fútbol base se habrán quedado sin poder jugar durante estos meses. Claro, ¿no? Y siguen. Hay muchos equipos que siguen todavía pues, cogiéndose en otros clubes, jugando partidos en otras instalaciones y bueno, y desgraciadamente, todos lo sabemos, va para largo. O sea, hay clubes que van para largo, ¿no? Por eso, pues, tú has dicho que se pierde un poco Es verdad, es que al final el día a día de todo, las noticias van triturando y esto pues pasa un poco a segundo plano y luego de vez en cuando salta alguien y tal. Y al principio hay mucha empuje, mucho voluntario, se quiere hacer de todo. Luego conforme pasa el tiempo
pues todo se va un poco Sí, naturalizando, ¿no? Y un poco es eso, volver a no es la novedad. recordar, ¿eh? Que no es la novedad, deja de importar. Claro. Bueno, importar no sería la palabra, pero como que. No, bueno, pues que al final pues las dificultades de la gente que vive allí van a seguir, ¿no? Y yo creo que no podemos hacer nada, o sea, no podemos hacer nada en el sentido de que no podemos cambiar las cosas. Lo que sí que podemos hacer es ayudar a mejorar, a que cambien lo más rápido posible. Entonces, ahí está la clave de todas estas iniciativas, ¿no? Y a la vez también volver a recordar un poco que lo que pasó fue muy grave, que murieron muchas personas y que hay mucha gente, o sea, miles y miles de personas. Y, y cuando presentamos la iniciativa aquí en Liria, yo dije, digo, ¿qué pasaría si hubiese pasado en Liria una catástrofe así, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que clubes o otros pueblos de alrededor hicieran iniciativas para recaudar fondos para ayudarnos, ¿no? Eso sería, pues, pues nosotros podemos hacerlo, pues tenemos la obligación moral de hacerlo, ¿no? Claro, y al final el fútbol pues, puede ser una vía de escape, ¿no? Para toda esa gente que ha perdido la casa y tal y necesita. Claro, sobre todo els Claro, xiquets, claro, sí. necessiten despejarse. El fútbol dicen que es de las cosas más, ¿cómo era? De lo más importante, las cosas menos importantes, ¿no? Al final es una vía de escape y yo creo que esto pues ayuda a familias. Bueno, como has explicado tú Sí, perfectamente, a Sergio. ver, claro, es que tú ten en cuenta que para un niño que le gusta el fútbol y que está en una escuela, su día a día entre semana es ir a entrenar, Claro. ponerse las botas, ir a entrenar. Es que eso es su día a día, llegar al fin de semana y jugar partidos, ¿no? O sea, si tú a un niño le quitas eso, le estás quitando su parte de ocio y más, conforme está ahora el tema de pues todos los problemas que hay pues, de adicciones a los móviles, a Claro. todos los niños que Se converteix pràcticament en l'únic moment del dia que no estan enxufats a una pantalla. claro, y que hacen actividades de grupo, que hacen deporte, que es lo más sano que hay, ¿no? Y pues quitarle eso a un niño ahora mismo, yo creo que es bueno, un problemón, ¿no? Para todas las familias. Tornant un poc a la línia del torneig, podries fer-nos un xicotet d'avançament de quins clubs o quins equips van a poder disfrutar del torneo? O sea, de veure... 56 equipos, Claro, decirlo. no, un adelanto, claro, de los más importantes o si hay alguna A ver, hay expectativa. confirmados muchos, pero bueno, pues Buñol, bueno, es que hay muchos confirmados que unos mandan 2 equipos, otros 4, otros 1, otros... Ten en cuenta que hay prebenjamín del primer año, del segundo año, Benjamín de primero, del segundo año, alevín de primero y alevín de segundo. Entonces, igual un club te manda un alevín de primero, otro te manda los 2 benjamines, otro... O sea, Claro. y hay un poco de todo, ¿no? I com organitzaríeu tot això? O sea, com s'estructurarà per fer el torneig? Pues el torneo ya está todo preparado, o sea, lo que es el cuadrante de lo que es el torneo empieza a las 9 y hay una fase de grupos de cuatro equipos, o sea, 4 equipos en un grupo. Y luego hay 2 grupos que luego se enfrentarán entre grupos y luego de ahí saldrán 2 semifinales y final, ¿no? Y habrá Copa Oro y Copa Plata. Entiendo que los partidos serán muy cortos, ¿no? Porque si no. Partidos de 20 minutos los del Claro. sábado y el domingo creo que también. ¿Y habrá alguna copa para los más. Va a haber premios para todos los niños que participen. Va a haber una medalla. Perfecto. Para Medalla que se para vayan todos, todos y felices. copa para todos. Sí, sí, sí. Es una cosa que. Al final esto es un torneo para los niños, ¿no? Para que pase un día chulo también, ¿no? Oye, Y que se vayan con el recuerdo de que participaron en ayudar a los afectados, ¿no? a mí, como aficionado al fútbol, y seguro que un montón de gente que va a ir, creo que nos estarán preguntando si a ti o a David Albelda, dais unos toques o algo, o no, unos chutes para recordar viejos tiempos, o no. No pegaréis unos tiros ¿Dónde? ¿En el torneo? en el torneo, jugar un rato a fútbol, dar unos toques con los niños. A ver, David tiene un problema y es que él es está entrenador en el filial del Villarreal. Acá quizás no puede Claro, acudir. y él va a hacer todo lo posible, me lo ha transmitido, que va a hacer todo lo posible en estar, en participar en todo, ¿no? Pero el día a día del trabajo yo sí que estaré.
Yo sé que estaré. Hombre, quizás a los críos dar unos pases con jugadores de primera división, eso Sí, bueno, ya, pero los años pasan, ¿eh? da igual. Los años pasan, ¿eh? Yo creo que así te intento regatear aún. Como Yo saldría volando. El vídeo de Maradona Te meto el que empieza a brazo y ya regatear está. a los chiquillos, pues igual. Exacto. Yo saldría volando si te intento regatear, Sergio, creo. Sí, porque me puedes regatear, pero tú no pasas. Exacto. O sea, ya te digo Pasa yo. el balón, pero no Pasa pasa el él. balón, pero a ti un telefonito, pin, y ya está. Exacto. De parte, tú das un central muy rápido. Joder, la famosa carrera, ya sabes cuál te voy a decir, ¿no? O sea, Sí. todo el mundo te ha repetido 400 veces la carrera contra Cristiano Ronaldo. Esa, buah, yo la tengo grabada en la mente, la habré visto, no sé cuántas habré visto, pero muchas veces. Nah, Entonces, pero estaba lesionado, Cristiano. sí, Pero eso se puede decir. Eso tallaré, ¿verdad? ese día llegaría Torrallo a casa. y Claro, te no, van pero ganando estaba velocidad. lesionado yo. Hombre, se ve en la carrera, se ve como al principio va y luego dice, pues igual no. Sí, Joder. se viene un poco atrás, ¿no? Sí. No quiere chocar. No, pero se te recuerda mucho porque poca gente le ha ganado una carrera a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sí, se le dio mucha repercusión, la verdad. Y El tío aún está ahí en Arabia. YouTube tenía un montón de reproducciones. Mira, te sí. lo busco si quieres. Yo 100% yo, cuando me entraste por primera vez, yo te lo busqué. Esa es la jugada esa, 100%. A ver, tendría 15 años, pero 100% lo busqué. Pero sí, o sea, millones de reproducciones, salió... Sí. Oh, me preguntas, mientras busco Sí, esto... no, claro. O sea, y la pregunta que me quedaba era ¿qué expectatives teniu del torneig? O sea, com vos agradaria, no, que plegara a ser o sí, les expectatives en general, no, que se tenen a dia d'avui i el que voldríeu que fora. A ver, las expectativas es que, a ver, son las más altas, que sea un éxito rotundo, o sea, que haya aquí un ambiente de fútbol bonito, que la gente disfrute del día, que vamos a pasar todo el día aquí, que disfruten con la comida, que disfruten con el espacio, que disfruten de sus hijos, de pasar un buen día aquí y que sepan que todo lo que se hace es para... y luego, en cuanto a organización, pues que salga todo bien. O sea, que salga todo bien. Sabemos que cuando juntas a tantas personas, pues no... És complicat. És molt complicat al hay final. muchas incógnitas, ¿no? Pero bueno, tenemos protección civil, el ayuntamiento, policía local que nos va a echar un cable, la organización que va a juntar mucho voluntariado para que todo el mundo esté asesorado de dónde tiene que ir o qué tiene que hacer. Bueno, todo eso lo organizaremos lo mejor posible. Pero bueno, también tiene que tener con nosotros, digamos, paciencia y que entiendan que no nos dedicamos a esto ni vamos a tener ningún beneficio. Clar, és que o sea, anem a mencionar todo- que claro, hem muntat un torneig solidari enorme. Això estàvem comentant que mai s'ha ajuntat a tanta gent en gira per un torneig d'aquestes capacitats i l'estem muntant en temps rècord, perquè damunt és d'un mes, pràcticament d'un mes cap a l'altre. No, a ver, con esto llevamos antes de Navidad, ¿eh? Mm. Antes de Navidad llevamos con esto. Pasa que todo cuesta mucho arrancar, ponerlo todo en marcha. Que te contesten los clubes. Organizar cosas. Claro. Claro, aquí hay mucho trabajo que no se ve, mucho. Hay mucha reunión casi todas las semanas, si no semana sí, semana no. Hay cosas por hacer, sacamos cosas. Pues aquí mucho trabajo que no se ve. Pero bueno, lo hacemos de manera altruista, eso tiene que quedar muy claro. Lo hacemos para recaudar lo máximo para poder ayudar. Y somos un canalizador de las ayudas, simplemente ya está. Y esperamos que sea un éxito. Y si es un éxito y se tiene que repetir, pues esperemos que no sea por una catástrofe natural, Claro. que sea por otra cosa, por cualquier historia. Pero que Lidia, si somos capaces de hacerlo, pues... y lo No, sí, tenemos que repetir, por lo causas para ayudar repetiremos. en el mundo, seguro que Sí, causas el año que viene sea causas otra no cosa. faltarán. Claro, por eso no faltará. Por cierto, he visto, hay un montón de vídeos, claro, el que más he visto es uno que tiene 2 millones de visitas. Sí, pero claro, está todo repartido, pero solo en YouTube. La gente que lo vería en su día.
2 millones, como casi nosotros en nuestro último vídeo, Bueno, ¿no? nosaltres, pues sí, de fet sí, de fet sí, Sí. però bueno, no farem publi perquè si no és que ja Bueno. no volem trencar estadístiques. A mí ahora me gustaría, ahora que, bueno, yo creo que hemos desglosado mucho el tema del torneo, ¿no? No sé si quieres añadir algo más del torneo, Sergio, algo que nos hayamos dejado. No, solo quiero, o sea, por matizar un poco, ¿eh? Justo en estas fechas se hacen muchos torneos, pero ninguno es solidario. Todos son de empresas privadas o de gente privada, ¿no? Entonces, esto me gusta recalcarlo porque son fechas de torneos donde todo el mundo se va a hacer torneos y aquí en Liria y en Valencia vamos a hacer un torneo solidario. Y es algo que no sé si a nadie se le ha ocurrido o si somos los primeros en que se le ocurra una cosa tan sencilla como esta, porque al final parece que si no pagas en algo, porque aquí la entrada va a ser gratuita, o sea, aquí se trata de colaborar. Y esto me gusta recalcarlo porque hay mucho trabajo para hacer esto y, bueno, y en estas fechas hay muchos equipos y muchos clubes que se van por ahí pagando torneos, que nosotros a veces lo hemos hecho también, ir a torneos a pagar, que está muy bien, pero que este es gratuito y solidario. Y yo creo que no hay nada más bonito que eso. No, fíjate que me sorprende lo que has dicho de que el Girona es el único equipo, ¿no? Que ha creado un torneo ahora, en plan, pues solidario para los afectados de la Yo DANA. no conozco ningún torneo que se haya No, yo no sabía ese dato y ahora que lo dices tampoco me suena leer a mí nada ni escuchar. Ha habido Y me sorprende, ¿eh? Hemos hecho partidos, nosotros los veteranos del Levante hemos hecho partidos solidarios para recaudar fondos, pero es un partido de veteranos contra veteranos y hemos recaudado lo que sea y ya está, se ha entregado. Y han habido otros partidos, se han hecho otras cosas, pero un torneo de estas características tan a lo bestia, vamos a ser los primeros. Y eso, ole por Lidia. No, ole, ole, es lo que te digo. A mí es un dato que me sorprende porque me esperaba quizás, no sé, que ahora en la época de torneo sé que hubiera un poco más de iniciativa, joder, para ayudar a esos pueblos, pero ahora que lo has dicho, pero bueno, lo que hemos dicho. Hay que muchas iniciativas que se están haciendo a nivel profesional, pero claro, ellos las capacidades que tienen son mucho mayores. El otro día el Osasuna recaudó 450.000 euros en un partido de fútbol. El Bilbao también ha recaudado un montón. La Real creo que iba... El Villarreal está implicadísimo también. El Valencia creo que también va a hacer campos. Sí, no? I durant l'època de la Dana, jo recordo, bueno, camions de la Fundació de l'Atleti de Madrid han vingut a seguir a Sí. cuidar en material d'ajuda i Sí, demás. sí, sí. Sí, o pero sea, que esto sigue, ¿sabes? Que- el Barça creo que también, la fundación del Barça también, o sea que los clubes profesionales sí que, pero a nivel local y pequeñitos que somos, ¿Qué? ¿No? ¿Qué? aquí estamos, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues quizás ahora sois los que mostráis el camino a demás clubes para tomar iniciativas solidarias y poder ayudar. Bueno, que cada uno haga lo que pueda y lo que quiera. O sea, esto no es obligatorio hacer nada y cada uno lo tiene que hacer porque le nace. A nosotros nos ha nacido y nos ha gustado mucho esta iniciativa. Estamos súper implicados, está todo el mundo. Hicimos una reunión con todos los entrenadores del club para pedirles ayuda, ¿no? Voluntariados necesitamos para organizar todo y fue unánime, o sea, es que no hubo nadie que dijo que no, o sea, todo el mundo es contar con nosotros, pero el torneo es de estar aquí a las 7 de la mañana e irse a las 9 de la noche, ya, lo sabemos y aquí, o sea, que todo el mundo está muy implicado y eso, joder, eso es muy bonito, ¿no? No, pues que Eso- ojalá eso es sirva... muy chulo, ¿no? Sí, ojalá que sirva para marcar una iniciativa. Como hemos dicho, claro que cada uno no es obligatorio, cada uno haga lo que quiera, pero que sirva de inspiración. Sí. ¿no? Bueno, y ahora que hemos desglosado el torneo, como hemos dicho antes, si no te importa, Sergio, a mí me gustaría saber un poco, preguntarte un poco más a ti. ¿Sabes? Me gustaría saber, bueno, nos gustaría, hablando en plural, Castilled, perdona, nos gustaría saber cómo llegaste, o sea, cómo llegaste a la junta directiva. O sea, porque llevas aquí, ¿cuánto? ¿10 años? ¿Más? No lo sé. ¿Sabes qué te dio poner Giria? Pues mira, aquí nosotros cuando llegamos, yo llego de la mano de Miguel Vergara, que es el presidente, ¿vale? Y tenemos los niños, los teníamos aquí en el club, ¿no?
Y bueno, entre Miguel y yo y la asociación de veteranos, que fue la asociación de veteranos es la que está participando en la gestión deportiva del club, pues decidimos intentar echar un cable al club, ¿no? Porque estábamos pasando, o sea, el club estaba pasando dificultades, había mucho, o sea, había descontento en general de cómo estaba funcionando la escuela. Las escuelas de fútbol son complicadas, porque todo el mundo quiere lo mejor, ¿no? Para sus Hay hijos mucho ego. y es complicado a veces gestionar y a todo el mundo no se puede contentar y es normal que haya quejas pero bueno, si se intenta hacer de la mejor manera posible, pues bueno, por lo menos se intenta, ¿no? Y agradar a todo el mundo si es posible. Pero sí que es verdad que en ese momento yo creo que había excesivas quejas, ¿no? De cómo se estaba gestionando en general. Y bueno, pues a partir de ahí entramos en junta directiva y, y poco a poco hemos ido pues, avanzando en la gestión, intentando mejorar cosas. Pues hemos llegado al punto de estar, pues ya te digo, intentando gestionar lo mejor posible la escuela, ¿no? Y volver a darle ese empuje a Liria de lo que ha sido siempre. Ahora, de ese empuje que estás hablando, creo que es una pregunta que alguna vez nos hemos hecho todos los de aquí de Giri, sobre todo lo que hace la gente que ha jugado a fútbol, ¿no? Sí que se dio un impulso muy grande una temporada, o se intentó, ¿te acuerdas? Que se creó el Rayo Giria, que vino, bueno, el presidente de Levante, Villarroel y tal. No sé cómo quedó mucha la cosa, porque al final el Rayo Giria pues no pudo subir, que era el objetivo, ¿no? Y todo se Pero fue. sí que alcanzó mucha repercusión porque yo recuerdo de estar en otros pueblos y hablarme del Rayo Giria. Y claro, yo descuadrarme totalmente digo, yo no conozco ningún equipo que sea, o No, sea, llevo 20 años en esta no deportiva y no conozco. fue un intento de crear, pues profesionalizar, ¿no? El club. Y al final, pues no sé qué pasó, Villarroel se acabó yendo, no. Pues mira, lo que pasó ahí es que desgraciadamente eh, todo cuesta una barbaridad. Es decir, levantar una escuela, hacerla poco a poco, subir categorías y más en una ciudad de Liria que eh, para muchos Valencia parece que esté en Japón, ¿sabes? Que para muchos parece que de Valencia que Liria esté en Japón, o sea, como si estuviésemos en otro mundo, ¿no? Pero te lo digo porque a veces para hacer algo desde abajo es muy complicado, pero sin embargo, si viene una persona con dinero, pues lo puede montar muy rápido. Pero eso, si no se hace de manera profesional, seria y bien, pues pasa lo que pasó con el Rayo Liria, ¿no? Que de repente montan un super equipo y yo, Es que el único objetivo era subir, que ¿no? me disculpen si alguien se molesta, pero son caprichos de gente con dinero. Ya está. Y eso cuando ese capricho no se cumple, pues el que tiene dinero deja de poner dinero y todo se deshace, porque debajo de eso no hay nada, no hay estructura, no hay base, Claro, una escuela, ¿no? claro, Una cantera que sustente ese equipo. no hay nada, hay nada más que pues, una persona que pone un dinero, que gestiona, organiza. Es que sorprendió eh, muchísimo que solo durase un año, ¿no? bueno, pues porque no subieron. Si hubiesen subido de categoría, pues a lo mejor pues Hubieran hubiesen seguido. seguido. O no, porque hubiese sido más caro, hubiesen vendido la plaza, pues no lo sé lo que hubiese pasado. Lo que sí que estaba claro, yo tenía claro, es que todas estas cosas que nacen de repente, boom, Rápido viene, con un rápido se montón. va. Exacto, eso, muy bien lo has dicho. Lo has clavado. Y desde vuestra llegada aquí al club, o sea, ¿has notado la gente, cómo ve al club, si lo ve diferente, el ambiente? Yo creo que en general, y siempre salvando pues descontento de cualquiera que pueda tener. En general yo creo que se ha profesionalizado bastante, se ha mejorado mucho el trato, creo que se ha mejorado mucho lo que es la gestión diaria, ¿no?
Tenemos un grupo de entrenadores que yo creo que son de mucho nivel y poco a poco, pues bueno, se van gestionando las escuelas así, a través de los entrenadores, ¿no? Y yo creo que se van dando pasitos, pero esto es complicado. Esto es muy complicado. No, dirigir un club, claro, también tienes que contar si vienen jugadores, no vienen jugadores. Claro, tú para subir categorías necesitas jugadores de más nivel, ¿no? Y, si tienes hornadas, como tienes ahora hornadas buenas de fútbol 8 que te van subiendo a categorías, pues muy bien. Puedes ir añadiendo de jugadores que no sean de aquí, de Liria, y puedes ir Vas completando. Y construint, no? Un vas equip. construyendo. Si tienes jornadas que no a lo mejor no hay tanto nivel, pues bueno, te cuesta más. Puedes bajar categorías o... Entonces todo eso es complicado. Y luego no somos un club que busquemos subir categorías para subir cuotas, que eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Si tienes un club en categorías más altas, pues aprovechas para subir cuotas para ellos y para el resto. Si vas a jugar en esa categoría, tienes que pagar más. Claro. Él y todos los demás, de todos los demás equipos. Entonces, al final, bueno, También se aprovecha para hacer negocio también muchas claro. veces. Y luego hay un poco una cultura de que parece que el fútbol vale todo pero hicimos unas cuentas cuando hay gente que se queja por las cuotas o si hay alguno, que en esto no llevo este tema. Pero tú haces unas cuentas y dices, vamos a ver, las horas de entrenamiento, o sea, ¿cuánto vale una hora de un entrenamiento? Y echamos la cuenta y no llegaba a los 2 euros, ¿eh? Era un euro como euro y pico. Que en qualsevol acadèmia de qualsevol altra cosa, la clase són 20-30 euros l'hora. No, lo típico que te sueles apuntar a una escuela esta de tecnificación y te cobran la hora 20 euros, una cosa así. Claro. ¿Sabes? O cualquier otro deporte individual, pues tú, ¿cuánto puede valer una clase de Una clase, tenis? pues, una clase de karate igual te costa pues, això, 15-20 pavos, una clase de ball 30. Sí, sí, que no lo sé, no sé, o sea, no sé los precios de los demás, pero hicimos la cuenta y dijimos, hombre, al final esto es algo más social que profesional. Econòmic, claro. ¿Sabes? Entonces, cuando muchas veces lo social prima sobre lo profesional, pues no miremos tantos resultados ni miremos tanto clasificaciones. Vamos a mirar formación, vamos a mirar deporte base, Claro, claro, no tienes que mirarlo como si fuera un club, sino que es como una escuela. una Un escuela, centre social. una formación de valores, de hacer deporte, de hacer grupos, de trabajar en equipo, cosas que te van a valer para el futuro, más que mirar una clasificación o que he perdido contra este o no voy a ganar la liga o voy a... Aquí lo vemos más así. Claro, luego esos valores, ¿no? Los chiquillos lo aferran, ¿no? Y al final yo creo que cuando van subiendo categorías, pues tienen un mayor compromiso con el club y de verdad sienten joder, que pertenecen a Algeria, ¿sabes? Que no están en un club Claro, por estar. es que el sentimiento de pertenencia es muy importante en los grupos, en los clubes mucho, pero en los grupos también. ¿Sabes? Además tú lo sabes, con ese cadete, ¿no? Que estabais desmoralizados, estabais hundidos y vosotros creasteis un punto de unión entre vosotros y hicisteis un final de temporada extraordinario, ¿no? Porque si no, pues menos mal que te tuvimos, ¿sabes? No, Si no, no, pero te quiero decir que al final nos poníamos a correr. el grupo lo hicisteis vosotros, o sea, vosotros fuisteis los que generasteis ese sentimiento de creer, ¿no? Pues esos valores son los que valen en las escuelas, porque eso te lo vas a encontrar en la vida. Te vas a encontrar en una oficina con X personas trabajando para un proyecto y tienes que tener sinergias con todo el mundo para que todo salga lo mejor posible, ¿no? Si no sabes trabajar en equipo, pues hombre, sí que es un trabajo personal, es una cosa, pero si tienes que trabajar en equipo, o sea, estos valores te van a valer. Sí, claro, no estem parlant ja si estem parlant això de valors, treball en equip, disciplina, dedicació. Claro.
Frustraciones. Pues bueno, la frustración en el fútbol es una cosa que también hay que saber dominar. Sí. Cuando te superan porque son mejores que tú. Y tienes que seguir sabiendo que eres peor y que te van a ganar, pero tienes que seguir intentándolo. Claro. Entrenar, mejorar. Eso es una Claro. frustración interna que todo el mundo tiene que ir No, però superándose. claro, no n'hi ha progrés sense aquesta idea. Tu no pots millorar mai si no acceptes que l'altre és millor que tu, que va tindre que esforzar-te més. I Claro. si no, te jodes. Claro, sí, sí, sí. Pero son valores de la sociedad que te van a servir, ¿no? Entonces, por eso te digo que para mí eso es más importante que otras cosas. Y entiendo que no todo el mundo piensa igual que yo. Eso lo entiendo también, ¿eh? Hemos hablado de las bases y cómo se ha construido un poco pues eso, el fútbol base, valga la redundancia. Me gustaría saber qué visión tienes, Sergio, a medio o largo plazo del club, hacia a dónde va el club, qué deriva tiene. Pues la deriva que tiene y la progresión para mí es hacia ir mejorando poco a poco en cuanto a calidad de formación, calidad o sea, ya no cantidad, sino calidad. Que podamos ir cada vez teniendo mejores instalaciones, y eso no depende solo de nosotros, que tengamos cada vez mejor material para poder trabajar, que tengamos entrenadores cada vez mejor formados, que podamos ir progresando. O sea, no hay un objetivo loco para ser referente de nada ni nada. Vamos, el objetivo es seguir mejorando. ¿Quieres añadir? No, jo en absolut no sé si tenéis alguna pregunta més que mencionar. Yo creo que la entrevista ha quedado bastante guay, ¿no? Sí. Está completa. Civilino, ¿cuánto tiempo llevamos? Duguem anem molt bé de temps. Sí. Sores, si vols que tanquem l'entrevista, bueno, jo sí que te podria comentar la teva pregunta, que és que si Sergio té algun missatge per a nostres oients o per a nostres... Sí, si quieres añadir algo. Si vols añadir qualsevol cosa... Una respuesta libre, lo que tú quieras decir. Un espai per tu, expressar-te. Bueno, pues que primero me alegro mucho a ti de conocerte y aquí que Ya, de que hayáis venido aquí a 10 vuestra años. casa a hacer una entrevista conmigo, que al final soy un poco el escaparate de todo este tinglao, pero que aquí hay mucha gente trabajando. Y nada, pues que yo creo que la iniciativa que vale mucho la pena. Creo que vale mucho la pena. Y creo que podemos acabar el torneo y decir todos y entre todos que estamos muy orgullosos de que Liria, ya no solo ni el Liria UD, ni yo, ni Albelda, que salimos en la foto, sino Liria, la ciudad de Liria, pues ha dado un paso adelante y ha sido un referente en organizar algo que no ha hecho nadie, que es un torneo de esta envergadura, que ha sido un éxito, que se ha recaudado lo que se tenga que recaudar, los fondos hasta donde se llegue, y que eso tiene un destino final y que va a haber gente que va a estar agradecida a Liria, ¿no? Y yo creo que ese mensaje tiene que estar para todos y orgullecernos a todos, ¿no? Pues nada, Moltíssimes gràcies per poder donar-nos l'oportunitat d'estar un placer, amb tu. Sergio. I res, bueno, moltíssim d'ànim en el torneo. Nosaltres també estarem allí cubriendo. Sí, sí, claro. Y si podemos ayudar en cualquier cosa, estaremos ahí o haciendo nuestro Y trabajo, los grabando los algún de reel, mitjans ¿no? estan a la disposició del torneig. Exacto, Gracias a vendremos vosotros. aquí. Difundirlo, darle bombo y bueno, ya está. Y ya está. Pues bueno, tú. despido. ¿A qué cámara? Esa. Pues nada, chicos, como siempre, esperemos que os haya gustado y sed felices.